Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la Orden de Valaquia. Esta ya sería la sexta emisión del podcast. Y antes que todo, me gustaría aprovechar de agradecer por la enorme sintonía que hemos tenido en los capítulos anteriores, por las grandes cantidades de vistas que tenemos también en nuestros videos, por los comentarios que nos llegan, las historias que nos están mandando a nuestro correo electrónico y también por las historias y los audios que nos están enviando vía WhatsApp. Queremos informar que esas historias estarán posteriormente en nuestros siguientes capítulos. Así que sin más preámbulo, vamos a la historia. Considerado como genio en las artes, también era muy conocedor de la política, por supuesto de la alquimia. Se decía, entre otras cosas, que poseía un elixir que podía curar bastantes enfermedades. También que a través de la alquimia había conseguido convertir metales en oro. Podía, según la experiencia y según lo que muchas personas afirmaban, decían también que el conde podía unir diamantes y convertirlos en un diamante más grande. Así como se decían tales cosas bien ambiguas y que no tenían una comprobación tan clara, de esa misma forma apareció Saint Germain, aparentemente de la nada. No había un registro de nacimiento o documentos que justificaran su identidad. La historia del misterioso conde se extendió por Europa durante al menos cientos de años. Se supone que era un noble que afirmaba tener más de 300 años. Él era conocido por muchos de los famosos personajes de la historia europea en ese momento. Podría mencionar a Casanova, a Madame de Pompadour, al señor Voltaire, al rey Luis XV de Francia, Catalina la Grande, Franz Mesmer, entre otros personajes también. Pero ¿el conde de Saint Germain podría ser realmente un verdadero inmortal? ¿Podría el conde haber descubierto la fuente de la vida eterna, del no envejecer? Sin duda estas son algunas interrogantes que tiene este personaje tan enigmático. Si nos vamos a los orígenes del conde, el nacimiento de Saint Germain es sin duda misterioso también. Hay algunos registros que parecen indicar que nació en la década de 1690, esto a través de los escritos de Annie Besant, una teósofa inglesa que afirmaba que el conde era descendiente de Francis Rákóczi II, quien fue un príncipe de Transilvania en los años 1690. También hay otra vertiente que indica que él vivió en la época de Jesús, asistiendo tal vez a las bodas de Caná. También se decía que estuvo presente en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Otras fuentes también indican que él era en realidad el hijo de un rey húngaro, explicando de esa forma su gran educación, el amor por el arte y todos sus conocimientos. Los que le miraban a los ojos decían que se sentían influenciados y que las mujeres caían enamoradas inmediatamente, incluyendo a Madame de Pompadour. Habían unos ancianos en una de sus tantas visitas a una corte, y estos ancianos afirmaban haberlo conocido alrededor de unos 50 años antes. Pero el misterio estaba en que estos ancianos decían que el conde se veía igual a como lo habían visto en aquella época, o sea, jamás envejecía. El conde acostumbraba a realizar grandes banquetes, pero sus comensales nunca lo veían comer, solo bebía agua a un costado de la mesa.
Saint-Germain fue conocido en la alta sociedad europea en 1742. Él acababa de pasar 5 años con el zar de la corte de Persia, donde aprendió el oficio de joyero. La realeza y los poderosos estaban encantados con sus conocimientos de la ciencia y la historia. Su capacidad musical. Él dominaba muchos instrumentos en algunas ocasiones. Para los reyes, él tocaba el piano, el violín, también cantaba, y todas sus ejecuciones eran magistrales. Su encanto natural y el ingenio que él tenía, ya que además de hablar varios idiomas con fluidez, el alemán, el español, el portugués, ruso, inglés, el griego antiguo e incluso el sánscrito fue alguno de los idiomas que él manejaba, pero también tenía gran conocimiento en hechos históricos, en matemáticas, en arquitectura, en política. Sin duda era un erudito de la época. Pero fue en 1760 cuando ya se empieza a originar la idea de que Saint-Germain podría ser inmortal. En París, ese mismo año, la condesa oyó que un conde de Saint-Germain había llegado para una velada en la mansión de Madame de Pompadour, por ese entonces la amante del rey Luis XV de Francia. La anciana condesa tenía mucha curiosidad porque ella había conocido a un hombre que se hacía llamar también conde de Saint-Germain en Venecia en 1710. Al encontrarse con él nuevamente, ella se sorprendió al ver que no había envejecido. Se acerca y le pregunta si él era el hijo del conde que ella había conocido en Venecia hace 50 años atrás. No, señora, le dice el conde de Saint-Germain, pero yo vivía en Venecia a finales del siglo pasado y comienzos de este también. Y he tenido el honor de haberla conocido bella y hermosa. La condesa quedó perpleja y dijo: perdóneme, pero eso es imposible. El conde de Saint-Germain que conocí en aquellos días tenía por lo menos 45 años. Y es la misma edad que usted tiene ahora. El conde, con una sonrisa media juguetona, le respondió: señora, yo soy muy, muy viejo. Sin duda la condesa, asombrada, le dijo que debería tener unos 100 años. El conde consiguió convencer a la condesa de que él era el mismo hombre que había conocido en Venecia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través de dar todo tipo de detalles de sus encuentros anteriores y también de la vida en Venecia 50 años atrás. Saint-Germain durante aproximadamente 40 años se conoce que viajó por toda Europa y en todo ese tiempo nunca parecía envejecer. Aquellos que lo conocieron quedaron impresionados por muchas de sus capacidades y particularidades. Como dije, podía tocar el violín con un virtuosismo absoluto, como si de un músico de conservatorio se tratara. Para que se hagan una idea, tendría que tener varios años de estudio para poder ejecutar de esa manera el violín, ya que tocaba obras complejas. Recordemos que la música en esa época era bastante compleja y no cualquiera podría ser un violinista. Era también un muy buen pintor. Y queriendo abordar también otros puntos que hemos ido recordando y precisando acá para que podamos lograr alguna biografía desde distintas vertientes. No quiero que nos quedemos solo con una biografía y nada más, sino que aquí vamos a estar involucrando varios métodos de pensamiento, varias biografías que se le han hecho en torno al conde de Saint-Germain. Otra se encuentra según la Enciclopedia Británica. Lo describe
escuetamente como un aventurero del siglo XVIII. Uno de sus biógrafos, el señor Drake, asegura que nació alrededor de 1700 en Aquisgrán, localidad de Alemania, abandonado a la puerta de un monasterio. Creció dentro de una cultura de religiosidad y dedicación al trabajo y se instruyó en los oficios que cultivaban los monjes. Entre ellos eran la orfebrería, el tallado de piedras preciosas, siendo sacristán. Y mientras era sacristán, un sacerdote conocedor de la alquimia lo inicia en este arte y también en la rhabdomancia. ¿Qué sería esto? Es básicamente como decir hoy en día radiestesia, que sería el poder detectar las radiaciones magnéticas de cierto lugar para poder, en su caso quizás, encontrar metales preciosos. Según también a través de la rhabdomancia, les permitió encontrar un viejo tesoro enterrado. De esta manera, Saint Germain viajó por toda Asia y Egipto, donde según algunos autores aprendió los muchos secretos que maravillaban luego a las cortes europeas, tales como conservar la juventud o moverse en una fuente de riqueza ilimitada. Sin embargo, estudiosos metafísicos afirman que se trata del hijo del último soberano de Transilvania, Rákóczi II, y la princesa Carlota Amadea de Hesse-Rheinfeld. Algunos aseguran que su pretendida juventud, continua, eterna, perpetua, se obtenía mediante el uso de la piedra filosofal de los alquimistas, que hace posible, entre otras cosas, obtener soluciones ingeribles de oro, el oro potable, según lo que esgrime el reglamento de los Rosacruces. La Rosacruz, por su parte, es una orden, una sociedad inescrutable, fundada por el alquimista alemán Christian Rosenkreuz, heredera directa de la usanza egipcia, entre cuyos secretos se decía que estaba el de poder volverse invisibles, entablar comunicación con otros mundos y disfrutar de la eterna longevidad. También se refuerza esta teoría, dado que el conde se preparaba sus propios alimentos en su laboratorio. Se dice que el conde hizo beber el oro potable a una doncella suicida, lo cual hizo que volviese a la vida. O sea, este brebaje, este oro, conseguía también el poder revivir ciertas células a punto de fallecer o estando totalmente sin oxígeno o sin vida aparente. Y confirmó la opinión de los cortesanos de que se trataba de un mago muy poderoso o de un docto alquimista por lo menos. Es conocida la anécdota de su encuentro con Giacomo Casanova, en el que antes los ojos incrédulos del consabido seductor convirtió una moneda en común y corriente en una moneda de oro puro. Casanova externó su recelo. Saint Germain le contestó. Le dijo: el que duda de mis conocimientos no merece hablar conmigo, y le mostró la puerta. De esa manera ya se había generado una enemistad mucho más grande con el señor Casanova. Siempre que viajaba a un lugar, creaba un laboratorio alquímico. Muchos de estos laboratorios fueron desbaratados por las farmacéuticas de la época y por también algunos detractores. Otros quedaron ahí para la posteridad. Parecía ser un hombre de gran riqueza. Muchas personas no sabían de dónde había conseguido tanto poder. Solo se especulaba que a través de lo que sabía sobre diamantes, alguna conexión de joyas, pero nada concreto tampoco, nada con un verdadero sustento. Los rumores corrían y corrían alrededor de Saint Germain, de su origen y de su riqueza también. Cenaba a menudo con sus amigos, pero la aristocracia que concurría se encontró con un postre realmente extraordinario. Y, como detalle, había un diamante también en cada plato, ya que Saint Germain también era conocido por su generosidad.
Era un excelente músico, aquí también se dice, y un gran compositor que ejecutaba el piano con maestría y rivalizaba con el violinista Paganini, un pintor ilustre cuya memoria extraordinaria asombraba a todos. Saint-Germain hablaba y escribía más de 15 idiomas, a la par de ser ambidiestro y de tener las dos mitades de su cerebro independientes. Tenía el hábito desconcertante de entrar en la cámara del rey sin usar la puerta. Simplemente aparecía y desaparecía, sin disimulo alguno. Todo ello explica que rápidamente se echara en el bolsillo al rey y a la corte entera. Rara vez se le veía comer en público. Por ahí existió también la corriente de pensamiento que decía que él subsistía con una dieta de harina de avena, aunque esto realmente nunca se pudo comprobar. Tal vez otro rumor más sobre el conde. Él también tenía recetas para eliminar las arrugas faciales y para el teñido del cabello. O sea, en el tema de la estética también tuvo alguna influencia, ya que era un tema importante para la aristocracia de la época. Amaba las joyas. Él parecía haber perfeccionado algunas técnicas para pulir las joyas. Él afirmó que era capaz de fusionar varios diamantes pequeños y transformarlos en uno más grande. También dijo que podría hacer que las perlas crecieran hasta tamaños increíbles. Y esto fue algo muy buscado por los antiguos alquimistas. Y ahí en la época estaban frente a un hombre que al parecer podía hacer todo eso que los alquimistas buscaron. Ha estado vinculados en varias sociedades secretas. La más conocida y la que se le asocia, como ya dijimos, fue con la Orden de los Rosacruces, con la masonería, con la Sociedad de los Hermanos Asiáticos, los Caballeros de Luz, los Illuminati y la Orden de los Templarios. Incluso se piensa que estuvo como fundador de alguna de estas órdenes. El reconocido físico Voltaire dijo que Saint-Germain es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. Pero sin duda esta frase fue a modo sarcástico. Jamás lo dijo de una forma seria ni de una forma, por decirlo, respetuosa. Ya por el siglo XVIII, más avanzado, el conde de Saint-Germain continuó utilizando sus conocimientos en la política y en ciertos ámbitos de la élite europea. Recordemos que era muy cercano al rey Luis XV de Francia. Y esto lo lleva a que en 1740, en esa época, se convirtió en un diplomático de confianza de este rey, realizando alguna que otra misión secreta para él en Inglaterra. En 1760 realizó una función similar también en la corte de La Haya, donde se reunió con uno de sus detractores, Giacomo Casanova, que anteriormente Casanova y Saint-Germain parecían tener una buena relación, hasta que acusaron a Saint-Germain de haber enamorado a Madame de Pompadour. Antes de que fueran algo así como enemigos, el señor Giacomo Casanova dice algo sobre Saint-Germain. Dice: este hombre extraordinario, estoy seguro de que tenía 300 años y que conoció el secreto de la medicina universal, que poseía un dominio sobre la naturaleza y que podría derretir diamantes. En 1762 viajó a Rusia, donde se dice que fue cómplice de una conspiración que puso a Catalina la Grande en el trono. Recordemos que Saint-Germain tenía gran influencia en la política y en esferas de poder también. Más tarde fue el informante de los ejércitos imperiales de Rusia en la guerra contra Turquía, que también ganaron. Parecía que quien se aliaba con Saint-Germain tenía la buena suerte de su lado y la fortuna también.
Era un muy buen consejero y fue muy apreciado en aquella época por esto. En 1774 regresó a Francia cuando Luis XVI y María Antonieta ocuparon el trono. Y aquí, al parecer, les advirtió de la revolución que estaba por venir 15 años después. ¿Cómo podía advertir estos eventos? Nadie lo sabía. En 1779 se trasladó a Hamburgo, Alemania, donde tuvo una gran amistad con el príncipe Carlos I de Hesse-Kassel. Los siguientes 5 años vivió como un invitado también en el castillo del príncipe de Eckernförde. Pasó sus años escribiendo un manuscrito. En esos años el conde, un manuscrito bastante conocido y que a día de hoy todavía se puede conseguir. Es un clásico de la literatura ocultista, por así decirlo, y se trata de la Santa Trinosofía. El libro está escrito en una mezcla de simbología como de jeroglíficos y con un lenguaje bastante moderno, considerado por muchos como una especie de Biblia del ocultismo. Y según los registros locales, Saint Germain murió el 27 de febrero de 1784. Pero sobre eso hay una vasta historia todavía que respaldaría totalmente lo contrario. Muchas personas dicen haberlo visto posterior a eso. En 1785 se le vio en Alemania con Franz Anton Mesmer, el conocido hipnotizador. Algunas personas dicen que fue el mismo Saint Germain quien le enseñó a Mesmer las líneas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal, que fue lo que él practicaba en sus sesiones para sanar. También hay unos registros oficiales de la masonería, y esto ya es oficial, que muestra que eligieron a un tal Saint Germain como un representante para una convención en 1785. Tras la toma de la Bastilla, en la Revolución Francesa en 1789, la condesa de Ademar dijo que tuvo una larga conversación con el conde de Saint Germain. Supuestamente le advirtió del futuro de Francia. En 1821, ella escribe a continuación, lo leo. He visto a Saint Germain de nuevo. Lo vi cuando la reina Antonieta fue asesinada, al día siguiente de la muerte del duque de Haine, en enero de 1815, y en la víspera del asesinato del duque de Berry. La última vez que lo vio fue en 1820 y siempre parecía ser un hombre de no más de 40 años. Ya estábamos unos 60, unos 70 años posterior a la fecha de cuando supuestamente murió. Después Saint Germain, también en los 1800, pudo haber tenido otra identidad en sus memorias. Albert Van Damme escribió sobre un hombre que tenía un asombroso parecido con el conde de Saint Germain, pero es un hombre. Este hombre era conocido como el Mayor Fraser. El señor Van Damme escribió lo siguiente: se hacía llamar Mayor Fraser, vivía solo y nunca hizo alusión a su familia. Además fue pródigo con el dinero. Aunque el origen de su fortuna sigue siendo un misterio para todos, poseía un maravilloso conocimiento de todos los países de Europa en todos los periodos. Su memoria era absolutamente increíble y, curiosamente, a menudo daba a entender que él había adquirido su formación de los libros. Muchos me dijeron que estaban seguros de que el Mayor Fraser había hablado con Dante, y así sucesivamente corrían rumores sobre el conde de Saint Germain, y con el tiempo, Mayor Fraser desapareció sin dejar rastro. En 1880 y 1900, el nombre de Saint Germain se seguía manifestando, se seguía viendo en diversas ocasiones, y una vez más se hizo muy prominente cuando los miembros de la Sociedad Teosófica, incluyendo la famosa mítica Elena Blavatsky, mujer muy interesante por cierto, afirmaron que aún estaba vivo y que trabajaba el desarrollo espiritual de Occidente. También hay una fotografía supuestamente auténtica de Blavatsky y Saint Germain
juntos. Esta foto se puede encontrar por internet, así que la pueden buscar, simplemente buscan Madame Blavatsky y el conde de Saint Germain. En 1897, la famosa cantante francesa Emma Calvé dedicó un retrato autografiado de sí misma a Saint Germain. La aparición más reciente de un hombre que dijo ser Saint Germain fue en 1972 en París, cuando un hombre llamado Richard Chanfrey anunció que él era el legendario conde. Este sujeto apareció en la televisión francesa y para demostrar su afirmación aparentemente convirtió el plomo en oro en una estufa de camping frente a todas las cámaras de la televisión española de la época. Pero se descubrió que Chanfrey realmente no era el conde de Saint Germain, sino que lo que dijo fue que por algún motivo pudo tener acceso a esta especie de caldero pequeño con algo de restos de lo que utilizaba Saint Germain para poder convertir los metales en oro. Por lo tanto, Chanfrey también dijo que él ya no tenía contacto con Saint Germain, pero sí que se aprovechó de la situación y de la repercusión que él tuvo para aparecer y figurar en los medios. Chanfrey más tarde se suicida en 1983. Si andamos en algunos de estos parajes, por ejemplo, podemos encontrar que hay algunos historiadores que afirman que Mesmer conoció a Saint Germain. En un artículo escrito en 1908 por A. Mailey, afirma que Franz Mesmer conoció a Saint Germain desde su instancia en París y le pidió que fuera a Viena para poder estudiar el magnetismo animal con él. Y supuestamente se quedó allá en secreto Saint Germain, brindándole toda cantidad de conocimientos y ayuda. Y Mesmer escribió sus enseñanzas en ese lugar, aunque Mailey no precisó cuál era la evidencia de aquellas declaraciones. También es el ejemplo de Rudolf Graffer, quien aseguró que Mesmer conoció a Saint Germain en Viena en algún momento antes de que éste se mudara a París, un día después de que supuestamente recibió una carta enviada por el conde desde La Haya con el propósito de que se encontraran. Saint Germain prometió ayudar a Mesmer con sus ideas sobre el magnetismo. Elena Blavatsky afirma que sí se conocieron y que ella describe a Mesmer de la siguiente manera: el famoso médico que redescubrió y utilizó de manera práctica el fluido magnético para curar, al cual llamó el magnetismo animal, dio inicios al mesmerismo. Era un miembro iniciado también de las hermandades de los Frères Lucis, los hermanos de la luz, y de Luxor, una rama egipcia de esta última hermandad. Fue el Consejo de Luxor el que lo seleccionó, de acuerdo a las órdenes de la Gran Hermandad, para actuar en el siglo XVIII como su pionero habitual, que enviaban en el último cuarto de cada siglo para iluminar un poco más a las naciones de Occidente sobre las ciencias ocultas. Y fue Saint Germain quien supervisó el desarrollo de los eventos en ese caso. O sea, Saint Germain estaba bastante involucrado con lo que estaba sucediendo con esta sabiduría un poco oculta. Mesmer fundó la Orden de la Armonía Universal en 1783, en la que presumiblemente solo se enseñó el magnetismo animal, pero que en realidad también expuso los principios de Hipócrates, los métodos de la antigua Asclepia, los templos de curación y muchas otras ciencias ocultas. También hay una carta que el maestro Kuthumi se exprime en el mismo sentido que Blavatsky. Y dice esto: oh siglo XIX, con su engreimiento y obscurecimiento mental, y cuyos predecesores persiguieron a Mesmer e infamaron a Saint Germain tratándolos de impostores. Otro hito importante del conde, y que es preciso mencionarlo, fue cuando en la época de 1743 se fue a Londres, en su paso por Londres, donde estuvo 2 años, durante los que se dedicó a realizar experimentos científicos y alquímicos. En este periodo de tiempo se relacionó con el grupo Kit Kat Club. Este era un club de nobles
también ilustrados con alto poder político. El conde consiguió maravillar a este selecto club hablándoles de los inventos en los que trabajaba. Era como una especie de Leonardo da Vinci para estos personajes. El tren, por ejemplo, y el barco de vapor. Todo esto fue 20 años antes de que fuera presentado el primer prototipo de la máquina de vapor por James Watt. Casualidad o no, James Watt perteneció al club de Kit Kat. También, otro hito importante es que en 1745 el conde fue apresado por espía y acusado de conspirador contra el trono. En aquella época había una xenofobia importante, cabe destacar, donde especialmente a los franceses se les consideraba conspiradores contra el régimen. Y algo sucede, tal vez un golpe de suerte, que se dice que lo liberaron a Saint Germain, y esto él lo aplicó a través de una sugestión hipnótica para convencer a sus carceleros sobre su inocencia. Y ahí hay un guiño sobre el tema del hipnotismo y Mesmer. Aunque hay otra escuela de pensamiento, tal vez no tan habitual, que relacionan al conde de Saint Germain con la leyenda de el judío errante. Si nosotros hacemos caso a lo que nos cuentan los historiadores, el conde había vivido como mínimo 245 años, algo que parece increíble, pero hay algo más impresionante de su historia que está por llegar. Como sabíamos, algunas veces se generaban malentendidos por los diferentes nombres que pudo adoptar el conde, y que en la alta sociedad francesa se ganó la simpatía de mucha gente, pero también se ganó el odio de otros igualmente poderosos. Entre ellos Giacomo Casanova, que lo obligó a llevar de alguna forma una vida de fugitivo. Debido a ello, se cree, adoptó diversos nombres y apodos. Algunos de estos fueron como el Marqués de Aymar, Soltikov o el Conde de Montecristo. En este último sobrenombre quizás el más curioso, porque hay quien asegura que el famoso relato de Alexander Dumas y Auguste Marquet, el Conde de Montecristo, está basado en la vida del señor Saint Germain. Y aquí viene la historia que lo relaciona al judío errante, que sería importante que ahondáramos en esta historia. Y nos vamos al siglo XII. Se habían importado desde Tierra Santa múltiples historias. Entre ellas una muy conocida era la del judío errante. En ella se cuenta que un guarda de nombre Catarpilus de la corte de Poncio Pilatos estaba presente en el Calvario de Cristo mientras Jesús de Nazaret cargaba la cruz hacia el monte Gólgota. Este desfallece y cae al suelo. Cartapilus atravesó la multitud y en tono de mofa le dijo que se diera prisa, que se apurara. A la burla, Jesús de Nazaret responde: Santo hermano, yo me daré prisa, pero tú me esperarás aquí hasta que regrese. Según estas palabras, Catarpilú no había dado importancia, pero comenzó a darse cuenta de que mientras sus amigos y familiares morían, él ni siquiera daba señales de envejecimiento, y así Catarpilus vagaría por el mundo esperando la segunda venida del Mesías. Durante los siglos siguientes hay un leve rastro de Cartapilus que con cada nueva aparición se aproximaba más al viejo continente. En 1740 un extraño hombre vestido de negro irrumpió en París, sus manos llenas de anillos y los zapatos con incrustaciones de diamantes denotaban su origen. Pero en París se desconocía el origen de este extraño personaje. Los supersticiosos habitantes de la ciudad, al observar que tenía ciertos rasgos judíos, lo identificaron con Catarpilus. Sin embargo, él se identificó como el conde de Saint Germain. Curioso nombre, ya que en francés significa santo hermano, que es como Cristo se dirigió a Cartaphilus. De tratarse de Cartaphilus, la longevidad de Saint Germain no sería de únicamente unos ya increíbles
250 años, sino que tendría unos 900. Pero por supuesto la historia y el mito de Saint Germain no termina aquí. Y vamos a continuar con esta historia, ya habiendo de cierta forma dado una pequeña biografía. Y por ejemplo, hay un pasaje importante que me gustaría que lo tratáramos porque me parece muy interesante. Algo ya más que no tiene que ver con la línea de tiempo que hemos seguido necesariamente sobre el conde, pero aquí va. Entre las múltiples teorías que intentan explicar estos misterios, algunos llegaron a afirmar que el conde de Saint Germain, además de ser masón, remitiéndonos al punto de las ciencias ocultas, fue uno de los fundadores. Por tanto, algunos lo asociaban con la Orden Rosacruz. También estaban aquellos que afirmaban que el conde se dedicaba a estudiar todas las prácticas de ocultismo de esa época, como la alquimia y también la cábala. Estos últimos rumores llevaron a los curiosos a esparcir la noticia de que este personaje había logrado crear la piedra filosofal, motivo por el que él poseía tanta riqueza y juventud. Esa sospecha de que el conde de Saint Germain era inmortal cobró fuerza en los albores del 1900, cuando algunos individuos aseguraban haber visto al conde y muchos otros estaban convencidos también de que nunca había muerto. Hay otros personajes que también se les puede asociar con el conde de Saint Germain y que tal vez no se les asocia siempre de una manera tan directa. Y investigando sobre el tema, he llegado a una historia del siglo XX, a principios del siglo XX, en donde un misterioso hombre llega a Nueva Orleans bajo el nombre de Jake Saint Germain. Un hombre apuesto, elegante, rico, divertido, de costumbres y ropajes extravagantes, muy ataviado, con un toque misterioso y un poco curioso. Ya tenía cierta reputación solo por estas características y muy pronto causó furor en la sociedad de Nueva Orleans. Este excéntrico Jake Saint Germain habría establecido su residencia en una vivienda ubicada en la calle Royal Street 1039. Saint Germain era, al parecer, un caballero muy aficionado a las damas, visto con frecuencia con alguna hermosa mujer del brazo mientras paseaba por el barrio francés o disfrutando de una noche en elegantes locales hasta bien entrada la madrugada. También se deleitaba, y esto coincide con el conocido conde de Saint Germain de los 1700, en organizar suntuosas cenas para la sociedad alta de la ciudad. Sus fiestas eran muy esperadas por todas las personas porque tenían refinados manjares, había un muy buen vino y por sobre todo diversión. Sin embargo, lo que más hacía disfrutar a sus invitados era su propia conversación. Saint Germain despertaba su fascinación con historias de Francia, Italia, África e incluso Egipto, pero siempre fue evasivo, enigmático y por sobre todo eterno. Los visitantes quedaban encantados y divertidos por su elocuente manejo del idioma inglés. Les confundía un poco, sin embargo, que hablara de acontecimientos de hace cientos de años con detalles tan precisos como si los hubiese vivido en persona, muy parecido a lo que muchos años atrás hacía el conde de Saint Germain. Muchos visitantes prestaban escaso valor a la veracidad de sus relatos. No me cabe duda que mucha gente lo tiene que haber dudado, aceptándolo sencillamente por el valor de entretenimiento que aportaban a sus visitas las casas de Saint Germain. Pero poco tiempo después de su llegada a Nueva Orleans, este hombre afirmó ser descendiente directo del conde de Saint Germain, amigo íntimo y asistente del rey Luis XV en el siglo XVIII. Su afirmación dejó estupefacto
a la gente del lugar, pero también generó algún escepticismo. Igual se sospechaba un poco, porque tenía un parecido sorprendente, por decirlo de alguna forma, no tan llamativa, pero tenía un parecido muy similar al conde de Saint Germain. Los invitados más observadores señalaban que los retratos nunca representaban al conde con más de 40 años, la misma edad, curiosamente, que contaba Jake Saint Germain cuando llegó a Nueva Orleans por aquellos años. Ya de una forma más de rumor, comenzó a extenderse de que Jake Saint Germain podría ser de hecho el muy célebre conde de Saint Germain, representado siempre de algún modo como inmortal y eternamente joven. Jake parecía disfrutar sobre el misterio que se suscitaba en torno a su persona y tampoco confirmaba ni negaba nada. Las refinadas fiestas de Saint Germain continuaban, ¿no? Con sus delicados manjares y eran muy celebradas. Parece ser que el anfitrión disfrutaba con la satisfacción de sus invitados, deleitándose de los banquetes ofrecidos, pero sin participar de ellos, permaneciendo a menudo de pie apartado de la mesa y bebiendo un misterioso cáliz, un rojizo, muy probablemente vino, al menos eso se creía. Durante la cena ofrecía fantásticos recuerdos de sus aventuras para que sus comensales disfrutaran. La muy extraña costumbre de no tomar parte de las comidas, incluso en sus propias veladas, junto a su notable parecido con el conde de Saint Germain, hizo que algunos de la ciudad empezaran a sugerir que aquel hombre misterioso en realidad era un vampiro. Y esto fue de cierta manera confirmado y tomaron un giro siniestro algunos meses después de la llegada de Saint Germain. Existía el caso de que una mujer que se rumoreaba que trabajaba en servicios había saltado desde el balcón de la casa de Saint Germain, más que haberse caído por casualidad, como algunos testigos decían. La gente que también vio, ellos aseguraban que la mujer había saltado muy asustada por aquella ventana, luego por aquel balcón. Esta mujer sobrevivió a la caída, estaba aterrorizada. La gente de la calle sin duda se juntó en torno a ella y empezaban las especulaciones. Se atendió sus necesidades de salud mientras llegaba la ayuda de los médicos. La mujer histérica vociferaba que había saltado para escapar de Saint Germain. ¿Por qué? Porque la habría mordido en el cuello. Gritaba y contaba su historia entre sollozos, asegurando que solo pudo escapar cuando su agresor se distrajo brevemente a causa de unos fuertes golpes en la puerta. La mujer fue llevada al hospital tan pronto como fue posible y la policía, sospechando que solo estaba delirando, sin creer mucho esta mujer, le comenta al rico, famoso y respetado Jake Saint Germain que no se molestara en acudir a tan altas horas de la noche para ser interrogado, sino que por favor tuviera la amabilidad de visitar la comisaría a la mañana siguiente para de cierta forma repasar lo ocurrido la noche anterior. La policía estaba segura que esta situación tenía alguna explicación razonable. Lamentablemente aquella mujer no tenía muy buena reputación. A la mañana siguiente, Jake Saint Germain no compareció en la comisaría. De hecho, para disgusto de todos, desapareció por completo durante la noche, dejando atrás la mayor parte de sus posesiones. La historia indica que tras la policía irrumpir en casa de Saint Germain, fueron cautelosos y prudentes por lo que pudieran encontrar, ya que el mito era conocido también por la gente de la policía y de cierta manera no solo tenían respeto hacia su figura, sino que también un gran desconocimiento, y siempre el mito de que era un vampiro estaba algo presente en sus cabezas también. En el segundo piso de la casa descubrieron una serie de botellas de vino, abiertas pero vueltas a tapar con sus corchos. Tras una investigación química,
de estas bebidas, descubrieron que esa gran colección de botellas que estaban almacenadas estaban llenas de una mezcla aterradora de vino junto con grandes cantidades de sangre humana. Jake Saint Germain jamás volvió a ser visto. Desapareció tan misteriosamente como había llegado, como podemos imaginar. Sus contemporáneos quedaron muy afectados por este escándalo, sintiéndose traicionados y engañados. Probablemente también un poco decepcionados, ya que la diversión había llegado a su fin. Y aquí fue donde la leyenda de Saint Germain como vampiro comenzó a tomar forma. Y también es una de las primeras ocasiones en las cuales el conde llega a América. Pero la alta sociedad de Nueva Orleans del siglo XX empezaron a investigar y se dieron cuenta que habían semejanzas entre Jake Saint Germain con el conde de Saint Germain, un noble del siglo XVIII. Y las similitudes entre ambos no acababan acá. Las historias de los dos personajes enigmáticos mostraban algunos paralelismos entre sí, aunque el más antiguo de los dos contaba con mucho más material escrito al que poder acceder. Tanto misterio, especulaciones y necedades encontramos en los escritos en torno al personaje del conde que en algunas ocasiones podríamos casi concluir que se trata de un personaje de ficción, a no ser por el hecho de que muchos ricos líderes y destacadas personalidades de las épocas dan testimonio de su existencia. O sea, solamente eso tenemos para nosotros corroborar que el conde de Saint Germain era tal cual se explicaba en la época. Hay una carta de Horace Walpole, cuarto conde de Oxford, dirigida a su amigo Horace Mann, y aporta la primera referencia indiscutible de Saint Germain. Un hombre extraño que lleva el nombre de conde de Saint Germain pasó aquí estos 2 años y no contó quién era ni de dónde venía, aunque confesaba que no se le conocía por su nombre correcto. Canta, toca el violín maravillosamente, compone, está loco y no es muy sensato. Se dice que es italiano, español, polaco, alguien que se casó con una gran fortuna en México y escapó lejos con sus joyas a Constantinopla. Un sacerdote, un violinista, un gran noble. El príncipe de Gales ha sentido una insaciable curiosidad por él, pero en vano. Otra destacada teósofa, Isabel Cooper Oakley, alude en su libro El conde de Saint Germain, el secreto de los reyes, que les recomiendo que lean, que es bastante interesante. Dice que muy probablemente el conde nació en Lendmeritz, Bohemia, a finales del siglo XVII. Y se dice que habría sido el más joven hijo del príncipe Francisco Leopoldo Rákóczi de Transilvania, en Rumanía, cuna también de otras leyendas de vampiros. ¿Será casualidad o no? Pero en Transilvania hay muchos relatos sobre el vampirismo. Y la princesa Carlota Amalia de Hesse-Wandsworth, debido al ambiente político tumultuoso de la época, se cuenta que siendo niño fue puesto bajo la tutela del último miembro de la familia Medici, Jean Gaston, quien, según han especulado muchos, habría contribuido a su muy rica educación. Desde aquella publicación también muchos escritores posteriores repitieron la pertenencia de Saint Germain a la familia Rákóczi como si fuera un hecho demostrado. Sin embargo, en el muy bien documentado trabajo El conde de Saint Germain, último descendiente de la casa Rákóczi, su autor, Jean Overton Führer, confirma que se trata de una especulación solamente. Pero aún hay más historias sorprendentes del conde de Saint Germain. Así que te invito a tomar un pequeño respiro y pensemos en este personaje enigmático, Saint Germain, en todo lo que se dice que ha hecho, en todo lo que la gente especulaba y contaba sobre él. ¿Podríamos acceder nosotros a todo ese conocimiento? ¿Cómo él logró
saber tanto, hacer tantas maravillas en este mundo? ¿Será porque se trataba de un vampiro? ¿Será porque era alquimista? Y si es así, ¿cómo consiguió tal nivel en la alquimia, considerando que otros alquimistas de la época no comentaban tener ese nivel alquímico, ese nivel espiritual, ese conocimiento tan codiciado por algunos alquimistas? Solo él afirmaba e incluso demostraba que lo que decía era cierto. ¿Por qué tantos personajes de la época mentirían de ser así, de estar mintiendo sobre los hechos en torno al conde? Creo que no hay motivo para que tanta gente mintiera y asegurar haber visto cosas que en realidad no vio. Vamos entonces con otras historias sorprendentes del conde de Saint Germain para que continuemos sobre la historia de este misterioso personaje. Saint Germain era muy reacio a dar su verdadero nombre, excepto al rey de Francia, Luis XV. Parece indicar que de hecho el misterioso conde estaba protegiendo alguna casa de la realeza, por eso que él no comentaba su origen. También era común el uso de numerosos títulos en aquella época, era altamente inusual, sin duda, y sospechoso no revelar la verdadera identidad cuando se era interpelado por alguna figura de autoridad. Sin embargo, la aceptación de la presencia de Saint Germain tan cerca del rey también apunta a que el rey estaba satisfecho con sus explicaciones sobre sus orígenes. Se decía que Luis XV sabía realmente de dónde venía el conde. De forma muy similar a Jacques Saint Germain, en Nueva Orleans, el conde de Saint Germain tejía fantásticos relatos, afirmando supuestamente haber tenido conversaciones con Cleopatra y la reina de Saba, declarando haber estado presente en algunos hitos históricos notables, muchos de los cuales habían sido tranquilamente hace unos 500 años atrás. Cooper Oakley explica que parte de la confusión histórica en torno a las afirmaciones del conde deriva de su enorme uso de títulos, ¿cierto? De cómo se le conocía con tantos nombres, como era su costumbre en la época. Una costumbre que era tolerada en la sociedad francesa para demostrar que no se era simplemente un plebeyo, sino más bien alguien al servicio del rey. Pero se dice que Saint Germain, si bien era un aristócrata, no tenía una profesión conocida, aunque sin embargo se le conocen sus grandes aptitudes para todo lo que ya hemos comentado. También tenía una gran implicación diplomática, para que no lo olvidemos, con importantes líderes políticos. Y también se le pagaba cuantiosas cantidades que iban a sus arcas personales. De ahí también se empezó a decir que Saint Germain podría ser un espía. Creó también un elixir de la vida, pócima que muchos en sus círculos de la época seguramente consideraban responsable de su salud y juventud eterna. Solo el indicio de que era alquimista ya era algo fascinante, pero de que podría haber sido un vampiro lo es aún más. Le aporta mucho a este misterio. Así que hasta aquí dejamos el misterio de Saint Germain. Todavía queda bastante por conversar, pero para no alargar tanto el tema lo vamos a dejar hasta aquí. Pero te voy a dejar la siguiente pregunta que me gustaría que la analizaras. Si Saint Germain sigue vivo, ¿en dónde podríamos hallarlo? Tal vez en algún gobierno, realizando relaciones diplomáticas, en alguna rama de la ciencia, en algún lugar secreto, oculto. ¿Dónde piensas tú que podría estar el conde de Saint Germain? A través de algún oráculo, como el tarot, como una bola de cristal, ¿podríamos saber dónde está y si está vivo? Así que te dejo esas dudas para que vayamos haciendo un análisis una vez hayamos concluido este capítulo sobre el conde de Saint Germain.
agradecidos por haber llegado al final del episodio y recordando también que pueden dejar su comentario en la caja de comentarios. Pueden enviar su audio al WhatsApp que vamos a dejar en la descripción, también como el correo electrónico con el cual también pueden enviar su relato escrito si quieren que lo analicemos en capítulos posteriores. Sin más que agregar, esto fue la Orden de Valaquia. Hasta pronto.